Siana Vert se encontró rodeado por una multitud de caballeros que estaban listos para matarlo. Cayó de rodillas sin poder hacer nada, y las palabras de su padre, vida por el clan, resonaron en su cabeza. Su padre creía que debía ser la sombra de su hermano y no tener sus propios deseos. El hombre desconocido se acercó lentamente a Sian y le habló al caballero que se enfrentaba solo al comandante más fuerte del continente. El joven no quedó contento con su cumplido, al contrario, su rostro se ensombreció. Los caballeros que lo rodeaban apretaron los dientes y levantaron sus espadas contra él, listos para abalanzarse sobre él en cualquier momento. Pero muchos de ellos no tuvieron suerte. El tipo se ocupó de ellos y quedaron tendidos en el suelo sangrando y esperando su muerte. El hombre se paró frente a Sian y terminó su discurso. No esperaba nada más del hermano de ese hombre y le sonrió al chico, admirando su fuerza. El rostro del niño se iluminó de ira y dijo el nombre del hombre: Boris. La expresión de Boris se torció en una sonrisa siniestra, que era exactamente la reacción que quería ver en el joven. El joven levantó su espada y liberó maná que comenzó a girar alrededor de la espada. Le preguntó: ¿de quién son las órdenes que estás siguiendo? Un aura de poder comenzó a acumularse alrededor de la espada en una corriente furiosa cuando el hombre expresó su conjetura. ¿Es este el emperador? El maná del tipo era tan fuerte que provocó un viento, lo que hizo que Boris se cubriera la cara con la mano, y entre dientes dijo: repugnante niebla negra. Los rumores no mentían. Sian Vert liberó toda su fuerza y poder para terminar la batalla. Boris hizo una mueca de disgusto cuando el maná del tipo se acercó a él. Eres un asesino de la niebla. La niebla, como lo indica el nombre de la organización, solo nos obstaculiza a nosotros, los caballeros de la luz. Informaré a los altos mandos que nos deshicimos de este salvaje. Sian adoptó una postura de ataque para golpear, ignorando las palabras de Boris. Adelante. Si puedes hablar después de esto, cuando termine contigo, ni siquiera te quedarán dientes. El maná se hizo cada vez más fuerte, y el viento que causó se volvió más feroz, y el hombre tuvo que adoptar una postura defensiva. Luego dijo que intentar usar el poder secreto era inútil, por lo que establecieron una barrera de rango 9. El aire a su alrededor se calentó debido al poder, y el joven pensó que necesitaba salir y descubrir quién estaba detrás de esto junto con su hermano. Sian estaba listo para atacar con la intención de romper la barrera. Sus ojos se iluminaron con solo pensarlo. De repente, apareció un hombre con una armadura brillante ante quien Boris inclinó respetuosamente la cabeza y detuvo a Sian. El niño miró al hombre en estado de shock. Lo conocía. La vida es para el clan, y tu hermano Ashel es el clan para ti. El éxito de Ashel Vert es el éxito de Sian Vert. Estas palabras eran repetidas a menudo por su padre. Vinieron a la mente de Sian una vez más. El hombre, o más bien su hermano, era de complexión robusta y tenía un aura de grandeza a su alrededor. La sangre de las heridas que recibió corría por el rostro de Sian, pero él no le prestó atención y un pensamiento cruzó por su mente. ¿Estaba Ashel detrás de esto? Ashel sacó su espada, que estaba envuelta en un aura de luz, y comenzó a acercarse lentamente a Sian. El joven no podía creer lo que veía. Sus piernas no lo sostenían y cayó indefenso de rodillas. Ashel habló con una expresión suave en su rostro. «Veo que no esperabas verme aquí». El hombre de brillante armadura se alzaba sobre Sian mientras éste intentaba recuperarse. Sian miró a Ashel con cara de asombro y le preguntó qué significaba todo eso. A lo que el hombre respondió con calma que había hecho un excelente trabajo cumpliendo con sus deberes, en nombre del pueblo, del clan y de Ashel. Estas palabras cayeron sobre Sian como un gran peso, y sintió como si le hubieran golpeado en la cara. Ashel anunció que quitaría la carga de responsabilidades de los hombros de Sian. El joven agarró su espada. Su aura era inestable debido a sus emociones. Estaba indignado por qué su hermano estaba haciendo esto, lo que había hecho mal. El hombre frunció el ceño y una sombra de ira cruzó su rostro mientras decía: «Esta niebla siniestra, eres simplemente un asesino, ni siquiera puedo llamarte humano». El niño inclinó la cabeza con impotencia mientras su aura de poder crecía inestable a su alrededor. Ashel gritó acusaciones de que el muchacho los había estado engañando durante mucho tiempo y agregó: ¿de verdad no entiendes los pecados que has cometido? Las palabras pecados y asesino seguían dando vueltas en la cabeza de Sian, pero no podía unirlas. Y finalmente, un sentimiento de ira se apoderó de él.
Su rostro se distorsionó en una mueca, expresando completo desacuerdo con las acusaciones. Un pensamiento cruzó por su mente acerca de cómo ayudó a su hermano a transferir el poder en el imperio, que muchos querían quitarle. Luchó contra el rey demonio y su ejército, cuyo número era incontable. Participó en la guerra que unió a todo el continente y apoyó todos los esfuerzos de Ashel, porque servirle, ser su sombra y seguirle era la vida de Xian. Xian se sintió abrumado por una ira destructiva. Agarró la empuñadura de la espada que estaba en el suelo y su puño se hundió en ella, provocando que se rompiera por su fuerza. El aura se convirtió en una poderosa corriente que rodeaba todo el cuerpo del joven, y al elevarse, preguntó: ¿Has decidido dejarme ahora? El dolor de la traición, la ira y el resentimiento aparecieron en el rostro de Xian al mismo tiempo. Apretó los dientes con fuerza, con la intención de vengarse, pensando: he estado trabajando como un perro durante 20 años. Se puso de pie, pero la sangre de todas las heridas que había recibido seguía fluyendo, manchando el suelo. El tipo que parecía un demonio encarnado reunió toda su voluntad y fuerza en un puño, queriendo golpear a Ashel, y no importaba si su cuerpo se rompía, ahora lo daría todo. Xian liberó un aura increíblemente poderosa que llenó el horizonte y obstruyó la visión. Los caballeros que estaban cerca estaban horrorizados de que aún tuviera tanto maná, afirmando que era imposible y que lo más probable es que no fuera humano. Xian se preparó para saltar con la intención de golpear, diciendo: «¡Qué tontería! El héroe intenta matar a su hermano pequeño por miedo. ¿No te da vergüenza?». A Ashel no le gustaron las palabras del joven. Lo enojaron tanto que se le hinchó una vena de la frente. Xian saltó y blandió su espada varias veces, intentando lastimar a su hermano. Pero el hombre los repelió a todos con calma a pesar de la velocidad de los ataques de Xian. El joven era imparable. Un sentimiento de venganza llenaba su mente y quería asestar al menos un golpe, porque eso sería suficiente. Su hermano adoptó una postura defensiva con la intención de repeler cualquier ataque que pudiera surgir. El maná alrededor del tipo era tan poderoso que brillaba como una carga eléctrica. Se apresuró con todas sus fuerzas para asestar un golpe, pero crítico, después del cual sería difícil recuperarse. Y en el preciso momento en que la mano de Xian estaba a punto de golpear a Ashel, una barrera dorada apareció y protegió al hombre. Xian no esperaba este giro de los acontecimientos. Estaba asombrado. La barrera fue creada por Boris, cuya existencia el joven había olvidado convenientemente, y maldijo cuando vio cómo estaba ayudando a Ashel. Antes de que el tipo pudiera recuperarse del shock, Ashel lo atravesó con su espada, llamándolo bastardo patético. Xian dejó caer la espada y ésta cayó al suelo como una baratija inútil. Ashel no se arrepintió de sus acciones, al contrario. Clavó su espada con más fuerza en Xian y dijo: «Ya que eres mi hermano, quería darte una muerte sin dolor, pero mostraste tu verdadero rostro», dijo fríamente. «Sabía que eras un demonio desde el principio. Es bueno que nunca haya confiado en ti». Sus palabras fueron otro golpe para Xian, y sentimientos de traición y sorpresa cruzaron una vez más su rostro. Ashel pateó al tipo cruel y sin piedad, y él voló hacia atrás. El hombre se giró para irse, dejando a Xian morir, y ordenó a todos los caballeros que se fueran también. Xian yacía en el suelo frío, desangrándose hasta morir, a un pelo de distancia. Se preguntó si así moriría, después de haber vivido una vida estúpida. El deseo y las ganas de vivir en sus ojos se desvanecieron gradualmente mientras pensaba en lo tonto que había sido antes. Mientras se iba, Ashel notó un movimiento detrás de él y se giró bruscamente. Xian corrió hacia él nuevamente con sus últimas fuerzas, porque aún no había terminado. No podía morir así. Rugió de ira y blandió su espada con mayor velocidad que antes, y puso su espada en la garganta de Ashel, dispuesto a cortarla. El hermano liberó una corriente de maná dorado, golpeando a Xian con ella, haciendo que fuera arrojado hacia atrás nuevamente. Lo siguiente que escuchó el joven fue que alguien lo llamaba joven maestro, Xian, y saltó de la cama, sudando y respirando con dificultad como si estuviera teniendo una pesadilla. Una figura de una muchacha de pelo corto, vestida con uniforme de sirvienta, apareció frente a él, apoyó las palmas de las manos en las caderas y dijo descontenta: «¿Cuánto tiempo más vas a dormir? Prepárate, tienes que prepararte, joven maestro». Xian se giró para mirarla y gritó: «¿Emily? ¿Por qué estás aquí?», lo que asustó a la niña.
Miró a Emily con los ojos abiertos por la sorpresa. La última vez que la vi fue hace al menos 20 años. Es la misma que la recuerdo. Emily lo miró confundida, preguntándose si Xian todavía estaba dormido o ya se había despertado, sin comprender su reacción. La mirada del chico cayó sobre los muebles e inmediatamente reconoció tanto la habitación como la disposición. Vivió en esta habitación cuando era más joven. Nada había cambiado. Mientras pensaba para sí mismo, Emily estaba inquieta cerca con una expresión preocupada en su rostro. De repente un pensamiento increíble golpeó su cabeza. ¿Tal vez era un niño otra vez? La voz de Emily que lo llamaba lo sacó de su corriente febril de pensamientos. Ella frunció el ceño y lo miró directamente a los ojos. ¿Estás perdiendo el tiempo porque no quieres ir a practicar? Vamos, prepárate ya. Xian, aún sin haber recuperado el sentido, preguntó desconcertado. ¿Qué entrenamiento? Miró a la niña confundido, pero su pregunta quedó en el aire sin recibir respuesta. Los rayos del sol se reflejaban en los muros del castillo del ducado del clan Bert. El joven observó los rayos brillar en las paredes del castillo y la misma suposición le asaltó. ¿Habría regresado al pasado? Se giró para mirar a su alrededor. ¿Quizás su vida pasaba ante sus ojos? Emily lo condujo a un espacioso patio, que estaba rodeado por una multitud de caballeros, y no muy lejos vio a un joven rubio. En el centro estaban sentados dos personas, un hombre y una mujer. Por lo que vio, Xian se sumergió en los recuerdos. Hace 20 años, el año 985 de la fundación, el 1 de marzo, un año antes de ingresar a la academia. El hombre rubio de ojos color ámbar sentado en el centro e irradiando un aura de poder era el duque, su padre. Se encorvó en su silla con una expresión sombría en su rostro, esperando el duelo de entrenamiento anual. El oponente de Xian era el chico rubio de sonrisa descarada que había visto antes, su medio hermano, cuyo nombre era Kranz, y que tenía la misma edad que Xian. La mujer sentada junto al duque era su esposa, y también madre de Kranz, gracias a lo cual el rubio recibía más amor, a pesar de tener la misma edad. Xian era un bastardo, y después de ser humillado en este duelo, no pudo soportarlo y comenzó a llorar, por lo que se convirtió en el hazmerreír. Después de este incidente, su padre se alejó de él, cayó en desgracia ante el duque y éste dejó de prestarle atención. Los recuerdos llegaron a su fin. Ahora Xian observaba cómo Emily se preocupaba por él y trataba de persuadirlo para que se rindiera. Él respondió con calma. «Está bien, solo necesito ganar». Pero se dio cuenta de que incluso la criada lo despreciaba. Sacó su estoque, listo para batirse en duelo nuevamente, pero algo andaba mal. El joven pensó, sosteniendo el arma en sus manos. «Es solo un estoque, pero es tan pesado. Mi fuerza es exactamente la misma que a esta edad». Y Emily se paró detrás de él, mostrándole su apoyo de todas las maneras posibles. Xian agarró fuertemente el mango del estoque. Las sensaciones eran extremadamente realistas y pensó que esto definitivamente no era un sueño. Y claramente esto no era la vida pasando ante sus ojos. Nunca había tenido un hechizo capaz de crear una ilusión tan fuerte. El rostro del chico se tornó decidido, frunció el ceño. ¿Tal vez realmente volví al pasado? Xian se paró frente a Kranz, quien siempre estaba feliz de burlarse de él, lo que ahora no se negó, y le preguntó. ¿Ya te escapaste? El joven no prestó la debida atención a las palabras de su medio hermano. Se giró para mirar al rey. Si realmente regresara al pasado, ¿tal vez pueda cambiar el futuro? El duque levantó la mano y dio la señal para comenzar el duelo. Kranz corrió hacia Xian tan pronto como se dio la señal para comenzar, todavía llamando idiota a su hermano. Blandió su espada y ya imaginó la victoria en su bolsillo, sonriendo ante el pensamiento. Pero el hermano mantuvo la calma y permaneció en su lugar sin hacer nada, lo que hizo que Kranz pensara en él como un caracol lento. Y finalmente, su hermano respondió a sus acciones, pero en lugar de un gran golpe, simplemente dio un paso atrás. Sin esperar tales acciones, Kranz no pudo cambiar su dirección a tiempo, y al final falló y no alcanzó a Xian. Molesto por su fracaso, Kranz apretó los dientes y sisió otro insulto sobre su hermano agachándose como un cobarde. En respuesta, Xian rápidamente le quitó la espada de las manos, y de inmediato le dio una patada en la pierna a su hermano, manteniendo aún una mirada indiferente. Ni siquiera sacó la mano del bolsillo. El rostro del rubio estaba distorsionado por el dolor y las lágrimas brotaron de sus ojos,
No esperaba tanta fuerza de Xian. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Kranz cayó al suelo frente a su hermano, apretando fuertemente su pierna contra su pecho. La emocionada madre del rubio gritó el nombre de su hijo, mientras el duque observaba pensativo el duelo. La indiferencia de Xian finalmente desapareció y fue reemplazada por una expresión asesina. Miró a su tembloroso hermano con ojos llenos de odio, porque si ponía un arma en la garganta del perdedor, todo terminaría. El joven apretó con más fuerza la empuñadura de su espada con ira, porque claramente eso no era suficiente para satisfacerlo. Recordó cómo Kranz lo intimidaba constantemente cuando era niño, y los recuerdos de él golpeándolo pasaron por su cabeza. Cuando Xian entró a la academia, nada cambió. Su hermano continuó acosándolo. Los recuerdos enfurecieron aún más al joven. Se dio al odio, porque si no mostraba el lugar de su hermano en esta vida, el pasado podría repetirse. Se acercó al rostro de Kranz tendido en el suelo y levantó la pierna para patear. El hermano estaba aterrorizado, sollozaba y gritaba mientras el pie de Xian se acercaba. La patada le quitó el aliento al rubio, perdió el conocimiento y cayó inconsciente. Y el duque ordenó a Xian que se reuniera con él e incluso despejó su agenda para esto. De pie en el pasillo acompañado por el caballero, se preguntó si su victoria era realmente tan increíble. Miró furtivamente al caballero de alta clase Elkin, que se encontraba cerca y que había sido designado por el propio duque para acompañar a Xian. La madre de Kranz salió de la oficina de su padre con una doncella. Aparentemente el duque le había hablado de Kranz, ya que parecía sombría. Xian sonrió con picardía y preguntó por la condición de Kranz sin dejar rastro de arrepentimiento. La duquesa estaba extremadamente indignada por un comportamiento tan descarado, porque fue por culpa de Xian que Kranz se metió en esta situación. Sin prestar atención a sus palabras, el joven pasó caminando, simplemente diciendo que esa era la naturaleza de los duelos y que era hora de que fuera con su padre. Pero se quedó paralizado cuando escuchó las siguientes palabras de la duquesa sobre que los bastardos no debían ser tratados como hijos legítimos. Ella quería llegar a él donde le dolía, así que añadió que él era igual que su madre, que era una mujer sucia, que debería estar agradecido porque podía mendigar comida en la calle en lugar de vivir aquí, que no tenía derecho a defenderse. Logró tocar a Xian, cruzó la línea y el joven volvió a adquirir una mirada feroz, preguntándose si matarla. Pero de repente otro pensamiento vino a su mente, haciendo que el joven sonriera. No la mataría, porque conocía una mejor forma de hacerla sufrir. La torturaría lenta y minuciosamente. Dijo que iría a la academia con su hermano, a lo que la duquesa lo miró confundida. ¿Y qué? Estaba escrito en toda su cara. Xian continuó con la misma ferocidad. Quieres que tu hijo termine con todas sus extremidades, ¿verdad? Al parecer no te preocupas mucho por él. La acalorada duquesa lo miró con ferocidad en respuesta. Ella atacó al joven y lo llamó pequeño bastardo. Pero Elkin protegió a Xian del golpe, cubriéndolo con su mano, a lo que el joven sonrió satisfecho. Elkin pidió perdón a la madre de Kranz para poder irse, ya que el duque estaba esperando a su hijo y no podían hacerlo esperar más. El caballero miró a la duquesa con una clara advertencia, lanzándole como palabra de despedida que era hora de irse. La mujer los miró con disgusto mientras se dirigían hacia la oficina del duque. Xian miró a su madrastra con la misma sonrisa satisfecha, porque las órdenes del duque eran absolutas. Elkin acompañó al joven sin dejar de cubrirlo, y detuvo su mirada en la madre de Kranz, lo que agradó al muchacho, porque un caballero que recibía una orden del duque no obedecía ni siquiera a su esposa. En una persona así se podía confiar. El niño abrió la puerta y entró en la oficina de su padre tan pronto como éste le dio permiso para hacerlo. Su padre permaneció de pie majestuosamente, su aura llenando toda la habitación. Xian hizo una reverencia cortés, saludando al duque. Habiendo dicho que había llegado por órdenes suyas, el muchacho se dio cuenta de que este era el primer diálogo con su padre en 15 años. El duque Willersvert, gobernante de Velias, las tierras occidentales del imperio Wusif, se volvió hacia su hijo y le indicó que se sentara. Xian estaba perdido en sus recuerdos. La mayoría conocía al duque como el protector del continente, un gran héroe, dotado de talento mágico y una mente aguda. Él asumió una gran carga y detuvo la invasión de demonios enfrentándose a ellos. Fue un hombre noble que hasta su muerte solo quiso una cosa: la paz en el continente. Sentado frente a su padre en su oficina, el joven continuó recordando su vida pasada. Miró al duque,
y pensó que era un tonto al elegirse como servidor del pueblo. El duque cruzó los brazos sobre el pecho y habló de cómo su hijo se movía como si estuviera calculando la trayectoria de una espada. Xian levantó la cabeza confundido y miró a su padre con una pregunta. Su padre recordó su duelo con su hermano y comentó que en el momento del ataque de Kranz, Xian vio la trayectoria del estoque y giró su cuerpo perfectamente para evitar la espada. Terminadas sus observaciones, el duque preguntó al muchacho cuándo había logrado aprender esgrima. Xian se sorprendió por su atención y dijo confundido que no había nada especial en ello y que simplemente entrenaba por las noches. El padre insistió por su cuenta y afirmó que su amigo Xian no tenía tales habilidades y deseos de aprender esgrima. ¿Por qué ocultar tal talento? El elogio inesperado avergonzó al joven y se rascó torpemente la nuca y murmuró que no quería atraer una atención innecesaria hacia sí mismo. El duque dijo que la falta de información le había jugado una broma cruel a Kranz, y Xian fijó su mirada en él, esperando que continuara. El hombre frunció el ceño y le preguntó a Xian si creía que había ido demasiado lejos con Kranz al final. El joven se dio cuenta inmediatamente de que el duque había hecho deliberadamente una pregunta tan provocativa para poner a prueba su carácter. Entonces él respondió con calma que quería demostrar su valía. Su respuesta hizo que su padre pensara en lo que estaba diciendo. El joven explicó que aunque eran medio hermanos, seguían siendo rivales, por lo que siguió las reglas del duelo. Tan pronto como terminó de hablar, el duque se rió, poniendo nervioso a Xian. Pero el duque aprobó su respuesta aguda y directa y expresó su orgullo por su talento. Animó al joven diciéndole que podría prestar un excelente servicio a Ashel. Pero esta propuesta causó emociones desagradables en Xian. Se puso pálido. El solo pensamiento le causó horror. Recordó cómo Ashel lo había matado sin dudarlo y cómo su padre iba a enviar a Xian para servirle. En esta vida tampoco había cambiado nada. Su padre seguía obsesionado con Ashel. Para controlar sus sentimientos, el joven apretó la mano formando un puño. El padre sonrió. Es difícil llamarlo premio, pero aún así quiero recompensarte por ganar. ¿Quieres algo? Se le ocurrió que si esto era un desarrollo inevitable de los acontecimientos en su vida, entonces haría todo lo que estuviera a su alcance. Y destruirá todos los planes de Ashel. La determinación tomó posesión de todo su ser y respondió lo que quería recibir. Emily gritó cuando escuchó a su amo decir que quería ir al frente. No podía creerlo. Xian la tranquilizó diciéndole que su padre todavía estaba pensando en ello, a lo que Emily no le prestó atención. Estaba tratando de disuadir al joven maestro de esta idea, porque allí estaban sucediendo cosas terribles. Lágrimas de horror brotaron de sus ojos cuando recordó que el campo de batalla estaba lleno de una variedad de bestias viles. La región de Velias es parte de las tierras occidentales del Imperio Wusif, y también es el único lugar en el imperio que se llama la Línea del Frente. El más avanzado en la Línea del Frente es el Valle de Lemeya. En este valle aún se libra una guerra centenaria contra los demonios. Mi padre estaba categóricamente en contra de exiliar a Xian al valle, pero finalmente aceptó con una condición. El joven debería ser lo suficientemente competente para sobrevivir en Lemey dentro de un mes, pero no conocía todas las condiciones de idoneidad. Tensó sus músculos y mirando su cuerpo decidió que lo primero que debía hacer era ganar algo de masa. Un cuerpo débil no servía de nada, pero había una cosa que lo hacía feliz. Incluso después de su renacimiento, el sentimiento de la batalla permaneció con él. Liberó algo de maná y se dio cuenta de que también había un grano de maná en su cuerpo. Si podía bombearlo, encontraría un uso digno para el maná, por lo que debería apresurarse con el entrenamiento. De repente la puerta de su habitación se abrió y alguien lo llamó, gritando su nombre. Xian, distraído de sus pensamientos, miró al hombre que gritaba. Elis, en estado de shock. Elis, una chica alta, de ojos azules y el mismo color de pelo, miró a Xian hoscamente, apoyando su mano izquierda en su costado. Emily se apresuró a saludarla, mientras Elis comenzó a apretar al joven por el pecho, y comenzó a mecer al niño hacia adelante y hacia atrás mientras lo regañaba y lo llamaba loco. Ella continuó sacudiéndolo, preguntándole si realmente le pidió a su padre que lo enviara al frente. Xian le pidió a su hermana que lo dejara ir primero. Elis soltó el cuerpo débil del niño y agregó que no había creído demasiado en sí mismo después de la pelea con Kranz y que ella podía moderar su ardor. Y le ordenó a Xian que subiera rápidamente al tejado. Una noche tranquila cayó sobre las tierras de Velias y la oscuridad envolvió el área. Una brisa alborotó el cabello de Xian mientras estaba en el techo con su hermana y se preparaba para la pelea.
La hermana declaró que la batalla comenzaría tan pronto como ambos sacaran sus espadas y que liberaría al niño en el campo de batalla si podía resistir contra ella durante 3 minutos. Cian parecía exhausto. Quería evitar pelear, así que preguntó esperanzado si era posible prescindir de ello. Ellis, listo para pelear, se volvió hacia el muchacho nuevamente, y ella le preguntó si quería liderar su familia, con los ojos brillando de determinación. Solo ahora Cian se dio cuenta de lo que su hermana quería decir, pero estaba equivocada. Ese no era el objetivo del chico. Ellis tomó el silencio de su hermano como consentimiento y sacó su espada, pidiendo a este último que se defendiera. El chico suspiró cansado y sacó su espada. El día había sido demasiado agitado. Ya había peleado con Kranz hoy. La muchacha de repente se lanzó al ataque con toda su velocidad. Cian no esperaba esto en absoluto y observó con horror cómo su hermana corría hacia él. Pero logró recobrar el sentido a tiempo y reflejar el golpe de la muchacha, sorprendiéndola. Eso no podía pasar. El chico no podía bloquear un golpe así de Ellis. Cian frunció el ceño mientras continuaba bloqueando su ataque. Parecía que a su hermana no le importaba la diferencia de edad. La niña saltó hacia atrás, alejándose de su hermano, deslizándose por el techo. Todavía no podía creer que el muchacho fuera capaz de parar el golpe de espada con un estoque simple y delgado. Ella estaba irritada, pero lo ocultó tras una sonrisa. «Has crecido, Cian». Cian, que conocía bien a su hermana, se dio cuenta de que había metido la pata, se puso pálido y trató de llamarla, pero no tuvo tiempo de pronunciar su nombre, porque la hermana volvió a abalanzarse sobre él con continuos ataques desde un ángulo u otro, que el joven bloqueó con éxito. Para su siguiente ataque, saltó, levantando su espada hacia atrás para atacar desde arriba. Cian tuvo que apretar los dientes y esforzarse para mantener su espada horizontalmente para poder desviar también este golpe. Las espadas crujieron y se rasparon entre sí por la fuerza de las dos. De repente, algo brilló y la espada del joven se movió más lejos, acercándose a su hermana. Los ojos de Ellis se abrieron ante lo que vio. ¿Cómo sucedió esto? Cian apretó aún más los dientes y tensó todo su cuerpo. No podía rendirse. Giró su mano y comenzó a girar la espada, reuniendo maná alrededor del arma. El maná en forma de bola que chispeaba entre ellos se encendió intensamente, listo para explotar. Ellis saltó hacia atrás, defendiéndose del ataque. El niño también saltó hacia atrás y aterrizó en el techo de la valla. Estaba sudando y respirando agitadamente. Estuvo cerca de matar a su hermana. Si no hubiera torcido la espada, la niña podría haber muerto. La técnica que utilizó, Niebla Negra, tenía como objetivo matar instantáneamente a la víctima. Con sus habilidades era imposible luchar y pensar en cómo no matarla accidentalmente. Sus fuerzas se estaban agotando y 3 minutos parecían una eternidad. ¿Cuánto tiempo más podría resistir ante su hermana? Compensó la falta de músculos con maná en la espada, pero no pudo aguantar así por mucho tiempo. La mano del chico ya estaba temblando. Ellis también respiraba con dificultad y sudaba profusamente, pero decidió usar su técnica y comenzó a lanzar el hechizo. «Oh tierra y viento, muestren sus poderes y conviértanse en mi espada». El rostro del joven se torció al reconocer el hechizo de la magia de las 6 estrellas. La chica estaba encorvada, con una rodilla presionada contra el suelo. La mano que no sostenía la espada también le proporcionaba equilibrio apoyándose contra la superficie dura, mientras respiraba profundamente y se preparaba para otro ataque. El maná se acumulaba alrededor de su espada, haciendo que el arma brillara y brillara. Cian reconoció la forma de la espada. Era una espada de agua. Quería rugir. Su hermana claramente quería matarlo. Ellis parecía haberse vuelto loca, completamente fuera de control. Murmuraba una frase que no perdería. Sus ojos brillaban con un fuego asesino y salía vapor de su nariz. El joven rápidamente se dio cuenta de que si bloqueaba el siguiente golpe, simplemente saldría volando. Pero no había otra opción, así que saltó la valla y corrió hacia su hermana. Ellis ya había cambiado su posición y estaba de pie en toda su altura, levantando su espada por encima de su cabeza. Una corriente tormentosa de aura increíblemente poderosa emanaba del arma. Sin duda era fuerte. Cian corrió hacia ella con su espada a la espalda, esperando desesperadamente que su plan funcionara y Elkin llegara a tiempo. La hermana no perdió tiempo y levantó su arma para golpear al niño. Faltaban apenas unos metros para el enfrentamiento de familiares cuando apareció el caballero Elkin, quien previamente había escoltado al niño ante el duque.
Gritó de satisfacción y detuvo la pelea bloqueando el golpe de Ellis con su espada y arrastrando a Cian por la nuca. El efecto de tal colisión de fuerzas fue tan fuerte que iluminó no solo el tejado, sino también todas las casas cercanas. Elkin miró a Ellis con severidad y advertencia. La cicatriz adornaba su ojo izquierdo. Le recordó que la niña estaba luchando contra su hermano y que estaba yendo demasiado lejos. Cian suspiró aliviado porque pensó que Elkin no tendría tiempo de intervenir. Solo en ese momento la niña despertó y recobró el sentido. Estaba sorprendida por lo que había hecho. Ellis cayó de rodillas abrazando fuertemente a Cian y pidiéndole perdón. No sabía cómo pudo haberse olvidado de sí misma de esa manera. Ella abrazó aún más fuerte a su hermano y comenzó a llorar. La niña estaba tan alterada por la noticia de la partida del chico que perdió por completo el control. Cian sonrió cálidamente, reconociendo a su hermana que siempre lo da todo en todo. Ellis, su hijo mayor, era un miembro de la élite en una academia llena de estudiantes talentosos, en todas las áreas como la esgrima, la magia y lo académico. Y gracias a su apariencia, fue apodada la hija de Dios, que creció con una espada en sus manos. Ella representó una excelente competencia para Ashel por el título de próxima defensora del continente. Pero poco después de unirse a la Orden de la Luz, le esperaba un final trágico. Cian le devolvió el abrazo a su hermana, pero ahora se dio cuenta de lo mucho que la extrañaba. Ellis se sorprendió por tal oleada de amor y cuidado, mientras Cian se hizo una promesa de proteger a su hermana en esta vida. La muchacha se volvió hacia el caballero, desconcertada por la pregunta de por qué el caballero personal del duque estaba allí mientras su amo estaba de viaje. Elkin respondió que había recibido una orden secreta del duque para proteger al joven maestro, y por lo tanto no podía expresarla antes. Cian notó la vigilancia tan pronto como salió de la oficina de su padre. Le fue bastante difícil fingir que no vio nada. Pero ¿por qué el duque confiaría a Elkin la protección secreta de un niño? Antes de que el joven pudiera terminar su pensamiento, cayó sobre Ellis y se quedó dormido por agotamiento. Una cálida sonrisa apareció en el rostro de la niña. Su hermano era tan lindo y frágil. Después de todo, Xian todavía era un niño. Al día siguiente, la niña regresó a la academia. El motivo de su visita a casa era reunirse con su padre antes de la graduación. El joven decidió dedicar las siguientes 2 semanas al entrenamiento, cosa que también estaba haciendo en ese momento. Hacía flexiones, pero sus manos temblaban incluso desde la 9ª. Intentó hacer más, pero 10 flexiones era su límite. El niño se tumbó en el suelo después del 10º, empapado en sudor y lleno de decepción. Cian recordó su vida pasada y su cuerpo. Era excelente. Quería regresar porque a este ritmo necesitaba un nuevo plan. La criada puso fin a sus pensamientos contándole sobre el paquete que Ellis le había enviado, y el niño se animó de inmediato. Emily sacó una botella del elixir, tapándose la nariz para no sentir el olor, y le preguntó al caballero qué era y por qué olía así. Era sangre de perro del infierno, un recurso raro procedente directamente del Valle Lemmy, pero resulta que se puede conseguir en el mercado negro. Cian le rogó a su hermana por ello para aliviar la incomodidad del último duelo. El joven vertió el contenido en el cuenco. La sangre de las bestias demoníacas tiene un olor terrible. También provoca una sensación de ardor en la boca, por lo que muchos lo consideran veneno. Pero el uso de tal sustancia aumenta permanentemente la fuerza física y mágica, aunque la mayoría de la gente considera esto un cuento de hadas. Cian cogió el cuenco porque había visto esta historia hacerse realidad en su vida pasada. Emily lo miró preocupada de que fuera a beberlo. Pero el muchacho le aseguró mentalmente que él era la única persona que había sobrevivido a su comida, que aún recordaba su primer plato y por tanto podía soportar el elixir perfectamente. El primer plato de Emily fue una sopa de champiñones, después de una cucharada de la cual el pulso del niño regresó con dificultad. Comparado con esto, la sangre de un perro era un juego de niños. Así que bebió con decisión todo el elixir, vaciando todo el cuenco de un solo trago. Y resultó que la sangre del perro era realmente sabrosa, aunque Emily no lo creía. De repente, Cian se levantó de su silla y llamó a la criada, lo que hizo que la niña se estremeciera de miedo. El chico la miró. Sus habituales ojos grises se volvieron escarlata mientras declaraba que quería salir a caminar. En realidad, quería probar qué tan bien funcionaba la sangre que bebía. Salió a caminar un rato al aire libre. Hacía mucho que no estaba allí. Cian estaba en el bosque cerca del castillo. Había estado esperando durante 2 semanas la oportunidad de estar aquí. Este era su lugar secreto. Venía aquí cada vez que quería estar solo.
Elkin finalmente fue a informar a su padre y no había nadie siguiéndolo, porque la vigilancia constante sobre ti es un verdadero dolor de cabeza. Un día, Ashel recibió una revelación del dios de la luz, Lumendel, en la que se enteró de que en algún lugar del desierto forestal de las tierras de Velias se escondía un antiguo santuario. Aunque no todos creían realmente que pudieran encontrar el lugar donde se concentraba el maná, aún no había habido ninguna revelación en esta vida, pero Cian estaba seguro de que podía encontrar el lugar él mismo. Después de todo, en esta vida él es el único que sabe de este lugar. Concentró maná en su palma, sonriendo triunfante al pensar en encontrar el santuario. El chico presionó su mano contra el suelo y golpeó. La magia se extendió rápidamente al área del golpe. Su hermano Ashel ni siquiera en sus sueños más locos podía imaginar lo que Cian estaba a punto de hacer. Sonrió ante el pensamiento. La concentración de aura con la que el joven golpeó el suelo hizo su trabajo, desgarrando la tierra, desde donde era visible la entrada a la mazmorra. El joven bajó las escaleras que conducían hacia abajo. Ese lugar era diferente a lo que recordaba. En la antigüedad, antes de la guerra entre demonios y dioses hace 300 años, que convirtió toda la historia de la tierra en polvo. Este lugar fue utilizado como santuario del dios Lumendel, conocido como el dios de la luz. Cian bajó aún más las escaleras y se preguntó cómo un lugar así podía haber terminado en los bosques de Velias. Finalmente se detuvo y vio una espada que brillaba incluso desde lejos. Esta espada era la dueña del santuario. Hace mucho tiempo, el 12 de agosto de 999, los humanos lograron liberar a Velias de la invasión demoníaca, pero los humanos comunes no fueron rival para ellos. Pero el curso de la batalla fue cambiado por antiguas reliquias llamadas las armas de los dioses, y rápidamente llevaron a la humanidad a la victoria. Una de esas reliquias fue Durand-Arc, una espada sagrada bendecida por Lumendel, que jugó un papel clave en la expulsión del ejército demoníaco. Pero después de la revelación de Dios, la espada pasó a manos de Azel, y con esta misma espada mató a Cian en su vida pasada. El chico se acercó al arma. Pensó que tal vez fue con la ayuda de Durand-Arc que regresó. Tocó la espada suavemente. Su palma se deslizó suavemente sobre el cuerpo del arma. Pero como pensaba el muchacho, no hubo reacción por parte de la espada. Cian, terriblemente molesto por esto, pateó la espada con ira, y él dijo irritado: «Acabas de arruinar mi humor. ¡Qué espada sagrada! De todos modos, no te necesito. Cuanto más brillante sea la luz, más espesas serán las sombras, por lo que la siguiente espada puede tomarse como la sombra de la primera». Sin embargo, este no fue el caso y fue esta espada, completamente diferente a la sagrada, la que Cian necesitaba. El joven comenzó a descender hacia la sombra de la espada de Lumendel. Se hundió en el suelo, sonriendo cálidamente a la espada oscura. En cuclillas, colocó sus manos en el suelo, preparándose para abrir la entrada. Detrás del altar, había otra habitación donde estaba lo que Cian necesitaba. El niño comenzó a liberar maná, activando hechizos para entrar. La entrada se abrió y él entró silenciosamente. Desde el lugar donde se encontraba se podía ver una espada envuelta en maná rojo. Comenzó a acercarse a él, lleno de alegría al volver a ver el arma. Agarró la espada por la empuñadura con un agarre que le resultaba familiar, porque este era su compañero en su vida pasada, Keiram. Tan pronto como el joven agarró la espada, se produjo una reacción. La espada lo saludó, respondiendo a su flujo de maná, y los ojos del joven brillaron rojos nuevamente. La habitación entera estaba iluminada con maná escarlata. Las armas brillaban por la luz, y Cian estaba increíblemente feliz por el encuentro tan esperado. Sacudió el arma suavemente, instando a este último a despertar. Una sonrisa satisfecha se dibujó en su rostro mientras intentaba despertar la espada. Parecía que Keiram no quería obedecerle, por lo que el niño comenzó a agitar su arma con frustración en todas direcciones para obtener una respuesta de su arma. Fue una sensación agradable sostener a su antiguo compañero en sus brazos, y Cian inmediatamente sintió ganas de cortar algo. De repente se oyó una risa y se preguntó: «Muchacho, ¿has perdido completamente el miedo?». Las sombras de alguien grande rodearon al joven. La voz desconocida continuó: «¿Tienes idea de lo que significa mi despertar?». A lo que Cian respondió con indiferencia que no lo sabía, pero como me había despertado, eso significaba que lo usaría. Las sombras se espesaron, reuniéndose más apretadamente alrededor del muchacho y elevándose sobre él, mirándolo con desdén.
considerando claramente al joven un tonto por despertar una espada mágica. Una sonrisa espeluznante apareció entre las sombras, y el extraño dijo que era demasiado tarde para arrepentirse de lo que había hecho y que ahora su cuerpo le pertenecería. La sombra rió escalofriantemente y se abalanzó sobre Xian, regocijándose por la oportunidad de obtener un cuerpo para sí misma, porque había estado dentro de la espada durante mucho tiempo como su espíritu. Pero el muchacho la detuvo agarrándola por el cuello. Estaba inquebrantable y tranquilo. La sombra se abrió para revelar un rostro con ojos color ámbar y un patrón de triángulo rosa debajo de ellos. El extraño se sorprendió de cómo el niño pudo tocarla y trató de retirar la mano de Xian. Los ojos del joven se iluminaron con el deseo de ganar. Sonrió burlonamente y dijo: «Te lo dije, ahora eres mía». La niña levantó la mano con las uñas pintadas de rosa para lastimar al joven, e inmediatamente lo agitó, profiriendo maldiciones hacia Xian. Xian esquivó el golpe y el extraño retrocedió para evitar un posible golpe de Xian. Ella se puso de pie en toda su altura. Las sombras que cubrían su cuerpo desaparecieron por completo, permitiendo ver su largo cabello negro y su esbelta figura. La chica murmuró enojada quién era. Ella miró enojada al joven y le preguntó: «¿De verdad eres el sucesor?». El chico estaba emitiendo un aura aterradora, lo que provocó que la chica volviera a preguntar por qué estaba emitiendo el aura familiar de Aer. Xian confirmó que él era el sucesor de Aer. Entonces, arrogantemente, declaró que ella, la espada mágica Keiram, debía inclinarse ante su nuevo amo. Esta actitud desdeñosa enfureció tanto a Keiram que la vena de su frente se hinchó, apretó los dientes y le gritó que no se pusiera arrogante. Ella se lanzó al ataque, asestando una serie de golpes que el chico esquivó con éxito y declaró que no obedecería a semejante mocoso. Xian se dio cuenta de que continuar la conversación sería inútil porque lo único que quería era tomar posesión del cuerpo del joven y no le dejaba otra opción. La niña se agachó para asestar el siguiente golpe, y ella intentó acercarse al chico. Xian saltó hacia atrás para evitar ser atrapada. Una idea vino a su cabeza, que le hizo sonreír alegremente. El joven decidió tomar el camino fácil. Xian simplemente lanzó el hechizo de control de espada, pero la niña inmediatamente cayó boca abajo al suelo. Él le ofreció someterse por su propia voluntad hasta que Xian tuvo que obligarla. El peso del hechizo presionó a la niña contra el suelo, haciéndole imposible moverse. Se preguntó cómo este chico podía saber tal hechizo. Xian repitió el control de la espada nuevamente, presionando a la niña aún más contra el suelo, a lo que ella maldijo con desaprobación. El joven repitió el hechizo una y otra vez. El niño necesitaba que la niña le obedeciera. La niña ya no tocaba el suelo. Hizo un agujero en el suelo con su cabeza. Al ver esto, Xian se ofreció a someterse a ella ahora. Ella estuvo de acuerdo, y admitió pero llamó al joven mocoso. No valió la pena hacer esto, porque Xian comenzó a lanzar control de espada nuevamente, a lo que la niña respondió rápidamente y llamó a este último maestro. Xian consiguió todo lo que buscaba y por eso decidió regresar a casa. Se dirigió hacia la salida llevándose consigo únicamente la espada demoníaca. Keiram, quien había logrado transferirse dentro de la espada, dijo emocionada que ya había olvidado cuando vio la luz del sol. La niña estaba claramente contenta de salir. Ella apareció ante Xian en forma de una pequeña bola con una melena rosa, sonriendo ampliamente de felicidad. Miró al joven y le preguntó el nombre de su amo. Xian le dio su nombre y apellido. Keiram no lo reconoció. De hecho, era la primera vez que escuchaba ese nombre. Preguntó si Aer realmente lo eligió como su sucesor. El niño asintió afirmativamente y respondió que era su sucesor en una vida pasada. La muchacha no creyó sus palabras, considerándolas una tontería, a lo que su amo respondió que estaba viviendo su segunda vida. La respuesta de Xian hizo que Keiram se preguntara quién era realmente este joven. Entonces, charlando casualmente, se encontraron frente a la primera espada. Keiram comentó que esa arma aún no había despertado. Xian confirmó sus palabras diciendo que su dueño no se mostraría hasta dentro de al menos otros 20 años. La confianza en sus palabras sorprendió a la muchacha. Ella todavía era escéptica sobre el nuevo dueño. Mientras pensaba en el suyo, el chico se balanceó, y de un solo golpe cortó la base de la empuñadura de la espada del dios de la luz, que en el futuro habría pasado a manos de Ashel. Sus acciones sorprendieron a Keiram. Ella le rogó que le dijera lo que había planeado y qué iba a hacer al respecto. Xian agarró con fuerza la base del mango que había cortado con una sonrisa satisfecha y esquivó la pregunta, simplemente diciendo que tenía un buen presentimiento.
Pasó el tiempo y llegó el día de probar los poderes de Xian, y abandonó la propiedad para llegar al lugar de pruebas. Las ruedas resonaron y el carruaje del joven avanzó rápidamente, ganando velocidad. Al llegar a su destino, el carruaje se detuvo y Xian abrió la puerta. Dio un paso adelante, resplandeciente con su uniforme azul grisáceo, con una espada colgando de su pecho, sorprendido de lo rápido que había pasado el tiempo. Acercándose a su padre, hizo una respetuosa reverencia, mostrando su respeto. Junto a él estaba el caballero Elkin, y una multitud de otros caballeros se reunieron cerca. El duque le preguntó ansiosamente si todavía deseaba ir al frente, porque esta era su última oportunidad de negarse. Xian parecía impaciente. Estaba ansioso por estar allí, así que respondió que no se negaría, porque su corazón ya estaba en el frente. Al escuchar su respuesta, el padre ordenó a Elkin que liberara a aquel con quien Xian pelearía. El caballero obedeció inmediatamente y después de hacer una reverencia sacó un rollo de papel. El niño se sorprendió. No era un papel común y corriente, sino un pergamino mágico con el que se invoca a alguien. Elkin abrió el pergamino y usó magia de invocación. Los símbolos mágicos en él se volvieron rojos, indicando que el trabajo había comenzado. Los símbolos crecieron y aparecieron en el aire. El maná brilló a su alrededor y un animal comenzó a emerger del segundo círculo mágico en el suelo. Ella colocó sus patas de garras largas en el suelo. Era un enorme perro del infierno con ojos rojos que parecían sangre y su columna estaba en llamas. Miró fijamente al niño y gruñó. Xian se preparó para la batalla y sonrió con satisfacción, porque se habían preparado bien para la prueba, incluso invocando a un perro del infierno, un demonio de bajo rango del Valle Lemei. El joven agarró la empuñadura de su espada para comenzar el duelo, y notó cómo los caballeros que lo rodeaban también los agarraban. Probablemente decidieron estar listos para intervenir si algo salía mal. Xian los miró a su alrededor mientras su padre lo miraba expectante, y le dijo a su hijo que si quiere convertirse en un guerrero, debe aprender a ser responsable de sus palabras, por lo que debe pasar esta prueba. De pie junto al duque, Elkin se quedó pensativo después de escuchar las instrucciones de su maestro, y se perdió en sus recuerdos. En el recuerdo de cuando estaba vestido con la armadura, de pie y agarrando firmemente su espada, el muchacho se acercó a él y pidió pelear con él. El caballero miró al tipo en estado de shock y confusión, sin entender si hablaba en serio. Xian le explicó con calma que su examen era en 3 días, por lo que necesitaba un compañero de entrenamiento. Estaba cansado de pelear con el aire. Mirando al hombre de la cicatriz con esperanza en sus ojos, aclaró que necesitaba experiencia en combate real y volvió a preguntar si lo ayudaría. Knight Elkin pensó que esto era impensable debido a la diferencia de fuerza y sugirió que tal vez estaría mejor peleando con alguien de su misma edad, y que Kranz era más adecuado para el papel. Pero después del último duelo, el niño comenzó a evitar a su hermano, por lo que le resultó imposible pedirle ayuda. Elkin hizo una pausa. Esto obviamente lo puso en una posición incómoda, pero tampoco sería apropiado negarse al joven maestro, por lo que éste aceptó, lo que hizo feliz al niño. El caballero puso como condición que no sacaría la espada de su vaina y se concentraría en la defensa para que el muchacho pudiera atacar tanto como quisiera. Xian sonrió alegremente y agradeció al hombre, y también dijo que tenía una petición. El duque no debía saber ni una palabra de su duelo con él, y luego añadió que esto ya no era una petición, sino una orden. El caballero miró al muchacho pensativamente, pero no le contó nada al duque. Tan pronto como Xian habló sobre todas las reglas entre ellos, saltó y pasó al ataque, y golpeó a Elkin con todas sus fuerzas. Pero por supuesto logró bloquear el golpe del niño, pero el hombre se sorprendió. El golpe de Xian fue fuerte. El niño no podía tener tanta fuerza. ¿De dónde venía? Mientras el hombre estaba perdido en las nubes pensando en la fuerza del chico, el chico no perdió el tiempo y rápidamente se movió hacia la izquierda. Una vez más sorprendiendo al caballero con sus acciones, el joven era realmente rápido. Elkin se giró hacia el chico, pero no había rastro de él. Xian voló detrás de él después del salto, listo para atacar en cualquier momento, pero el hombre no entendió cuándo logró moverse allí. Se enojó por esto y decidió volverse un poco más serio. Espada tras espada, ataque tras ataque, y la batalla estaba en pleno apogeo. Xian se agachó y atacó desde allí. Elkin recibió el golpe nuevamente. El muchacho, habiéndose acostumbrado a la lucha, se lanzó impaciente hacia el caballero. Saltó levemente y golpeó al hombre.
Elkin volvió a bloquear el golpe. El niño cayó de pie y suspiró, diciendo que aquel hombre todavía era demasiado para el joven. Volvió a guardar la espada en su vaina y agradeció al caballero, que respiraba con dificultad después del duelo, por su ayuda. Elkin miró al niño desconcertado, tratando de controlar su respiración, y elogió al joven maestro por el trabajo que había realizado. Xian sonrió ante sus palabras, también tratando de recuperar el aliento, y el hombre trató de comprender cuándo el niño logró convertirse en un espadachín tan talentoso. Los recuerdos de Elkin terminaron y miró al niño que estaba a punto de pelear con el perro, y concluyó confiadamente que después de su batalla, esta prueba sería más para el perro y no para Xian. El perro no perdió tiempo y se abalanzó sobre el joven. El muchacho sacó su estoque de la funda y se preparó para defenderse. El sabueso saltó sobre el niño, abriendo la boca. Claramente quería comerse a su oponente. Los ojos del demonio brillaron con advertencia y la saliva goteó. Pero Xian no tuvo miedo y contraatacó al perro, haciéndolo volar hacia atrás, y la miró por debajo de sus cejas. Todavía estaba demasiado débil para enfrentar al demonio de frente, por lo que necesitaba terminar rápidamente. El perro enojado gruñó y Xian decidió derrotarlo de un solo golpe. Entonces puso su segunda mano para apoyar a la primera para hacer el golpe más fuerte y preciso. En el momento en que el demonio atacó, enseñando los dientes, el muchacho golpeó con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza al perro. Y terminando la pelea, arrojó su espada de un salto y el arma atravesó la frente de la bestia. Todos los caballeros que observaban estaban sorprendidos. No esperaban que el chico ganara en absoluto. El duque, a diferencia de ellos, sonrió satisfecho. Xian se quedó de pie junto a la bestia caída y sintió pena por ella, porque la sangre de ese sabueso habría sido suficiente para un par de botellas. Sacó su espada y decidió no arruinar su reputación delante de otras personas. Mientras pensaba en su duque, se acercó a él y aplaudió felicitando a su hijo. Estaba encantado. Lo que Xian mostró fue magnífico. El padre hinchó el pecho con orgullo y lo felicitó por haber pasado con éxito el examen. Xian hizo una profunda reverencia en agradecimiento a su padre, mientras éste se alejaba con una sonrisa de satisfacción. De repente apareció una sombra y se escuchó la voz de Keiram llamando a su amo. La bola oscura de melena rosa estaba enojada y se quejaba irritablemente. ¿Xian quería usarla para cocinar o para qué? El chico le restó importancia y le preguntó por qué había decidido eso, a lo que ella respondió que por qué no la usaba para esa pelea. Necesitaba sangre fresca. Se acercó a la bestia casi llorando, pidiéndole permiso para dejarla probar al menos un sorbo. Xian la tranquilizó y le dijo que no se preocupara, atrayendo la atención de Keiram. Ella lo vio sacar una espada oscura con una sonrisa malvada y le prometió que pronto lavaría a Keiram en un mar de sangre y le pidió que esperara. Pero esto no agradó a la demoníaca. Ella nuevamente lo miró irritada y gritó. ¿Por qué entonces el niño la despertó antes de tiempo? Pasó algún tiempo más. Xian ya estaba en el campo de batalla, cuando alguien gritó, informando de un ataque de orcos desde el noroeste. Las campanas sonaron, alertando a todo el ejército del ataque y llamándolos a estar preparados para recibir el golpe. El duque tomó el control en sus manos y ordenó a los caballeros matar hasta el último. Los caballeros levantaron sus espadas cuando se dio la orden de preparar los grilletes de la purificación. El hechizo lanzado surtió efecto rápidamente y empezaron a aparecer círculos mágicos por todas partes, cegando a los orcos. Mientras el ejército de monstruos intentaba recuperar el sentido, los círculos mágicos se apoderaron de todos los lugares, y de ellos empezaron a aparecer grilletes que se enroscaban alrededor de los cuerpos de los orcos y no les permitían moverse. Aprovechándose de su estado, el duque ordenó a todos atacar y el ejército de caballeros avanzó. Inmediatamente se abalanzaron sobre los enemigos y atacaron desde diferentes lados hasta que las criaturas no pudieron liberarse del cautiverio de los grilletes. Los caballeros lucharon valientemente contra los monstruos, propinándoles ataque tras ataque. Los monstruos estaban enojados por la situación en la que se encontraban y gruñeron tratando de salir. Mientras uno de ellos dudaba, el caballero lo vio como un objetivo y preparó su arma para atacar. Saltó alto y cortó la cabeza del monstruo verde. La cabeza del monstruo cayó al suelo no muy lejos de donde Xian estaba sentado a horcajadas sobre su caballo, con Emily detrás, asustada como el infierno. Estaba tan asustada que estaba a punto de aullar. Se volvió hacia su amo. ¿Qué necesitaba en un lugar así? ¿No tenía miedo?
Pero Emily habría muerto en el acto si hubiera sabido que Cian había logrado pasar por alto ese terrible lugar donde volaban dragones y se libraban batallas. El duque vio a su hijo y le preguntó qué sentía. El niño dijo que estaba un poco preocupado. Mi padre me dio el consejo de estar siempre en guardia, porque aquí podía perder la vida en cualquier momento. El niño sonrió y expresó su gratitud, pero para él era solo un día más, como muchos otros, en el frente. Normalmente se llevan a cabo entre 3 y 4 batallas por día, y cada batalla se lleva a cabo según un protocolo estricto, en el que cada caballero desempeña su papel clave, y así ahuyenta a las criaturas demoníacas de la línea del frente. Y el duque y los demás permanecen en la base, donde se encuentran las tiendas y los cuarteles de los caballeros restantes. Cian regresó a su posición, o mejor dicho a la tienda donde estaba asignado. Naturalmente era la más alejada de la línea del frente. Había demasiados guardias a su alrededor, y Keiram necesitaba sangre. El chico no sabía dónde conseguir una víctima. No quería llamar demasiado la atención, así que decidió esperar hasta la noche. Al darse la vuelta vio a Emily, que estaba envuelta en una manta y temblando. El chico le preguntó qué pasaba. La muchacha sacó la cabeza de debajo del velo y respondió a la pregunta con otra pregunta. ¿No había oído al duque? Él dijo que podía morir aquí en cualquier momento. Cian la miró torpemente y le preguntó si debía regresar a casa, a lo que la criada reaccionó violentamente. Gritó si el muchacho estaba bromeando, porque sin ella no era capaz de nada. Ella estaba irritada. Había tantas criaturas demoníacas aquí. Si ella huía con la cola entre las piernas, entonces, ¿quién cuidaría de su amo? Ella se levantó de la cama y salió de la tienda anunciando que ya era hora de cenar. El chico quería preguntarle por la capa, pero la niña ya se había ido, ignorando a Cian y dejando la pregunta del chico sin respuesta. El joven apretó los dientes con irritación y se preguntó si realmente debía enviarla a casa. ¿Qué sirviente trataría así a su amo? Cuando se acercaba la noche, Cian decidió poner en práctica su plan y colocó la muñeca en su cama, y lo cubrió con una manta, esperando con todo su corazón que funcionara. Pero de repente, Emily se despertó, y al verlo de pie y con el uniforme puesto le preguntó si siquiera iba a entrenar allí. Se frotó los ojos soñolientos y elogió su diligencia, añadiendo que el duque probablemente estaba orgulloso de él. El niño simplemente se cubrió la cabeza con la capucha de su capa y pidió que lo cubrieran. Y añadió que si pasa algo, él está dormido, a lo que Emily asintió afirmativamente. Cian aumentó su velocidad con maná y se apresuró. Por la noche, la seguridad en el frente se refuerza. Tal oportunidad puede no presentarse en el futuro. Esta es su única oportunidad. Aprovechó la tercera zona de niebla negra, el descenso brumoso, y descendió rápidamente la colina. Y entramos en el territorio de mayor riesgo, que está repleto de monstruos. Era el lugar perfecto para probar su espada, sonriendo depredadoramente a los perros del infierno. Le preguntó a Keiram si estaba lista para jugar un poco, y sacó la espada de su vaina, a lo que Keiram exclamó emocionado. «¿Cuánta sangre fresca hay ahí?» Y en el momento en que Cian apuntó la espada hacia los perros, le pidió al muchacho que no se contuviera y la dejara cortarlos a todos. Varios perros demoníacos similares al que luchó en el juicio se abalanzaron sobre él. El muchacho levantó la mano para golpearla, y le prometió a Keiram cumplir su pedido y hacer lo que ella quería. Atacó al primer perro. El maná se dispersó, iluminando el área. Cian miró a los demás y decidió usar la técnica de la espada de niebla. Espada de niebla. Asestó golpe tras golpe, maniobrando perfectamente entre ellos y evitando los ataques de los perros. Se desenvolvió bien tanto en la defensa como en el ataque. La feroz batalla entre ellos continuó durante algún tiempo y él los mató a todos. Cuando terminó el último, le metió el tubo en la parte posterior de la cabeza y puso la jarra debajo de la pajita para que no se derramara ni una sola gota. Luego, cuando la taza estuvo llena, la bebió de un trago. Después de beber la sangre del perro demoníaco, inmediatamente sintió una oleada de fuerza, y Keiram, habiendo probado la sangre fresca, también se volvió más activo. Mientras el niño disfrutaba de la bebida, una nueva oleada de bestias se acercó a Cian. Gruñendo siniestramente, el niño lleno de energía quería seguir entrenando. Keiram se quejó de que si peleaban con mestizos de tal rango, ganarían fuerza para una eternidad. En respuesta, Cian la tranquilizó diciéndole que aún les quedaba una larga noche por delante. Al darse la vuelta, vio una multitud de monstruos que se acercaban a él. Perros del infierno, orcos y todo tipo de lagartos. La batalla continuaba,
y mientras tanto un carruaje rodeado de un gran número de guardias avanzaba hacia el frente. Dentro estaba sentada una muchacha con el pelo atado en dos coletas y su criada. La criada intentó hacer cambiar de opinión a su señora sobre ir al campo de batalla, porque no era demasiado tarde, pero la princesa le recordó que le pidió que dejara de tratarla como a una niña. Ella anunció que debía ayudar a su padre, el emperador, en su viaje como princesa, y le ordenó a la criada que no volviera a sacar ese tema a colación, y ella obedeció tímidamente. Y le recordó a la princesa que el hijo menor del duque también estaba ahora en el frente y que tenía su edad. La princesa se sorprendió de que el duque trajera allí a su hijo menor, pero la criada explicó que él se ofreció voluntariamente, al igual que la princesa, tal vez podrían hacerse amigos. La señora meneó la cabeza irritada y dijo que no estaba interesada en absoluto en él. La criada volvió a inclinar la cabeza en señal de humildad ante su señora. Pero antes de que tuviera tiempo de pensar en algo, la princesa preguntó el nombre del chico del que estaba hablando. La niña respondió que el nombre del niño era Sian Bert. La princesa repitió su nombre como si estuviera tratando de saborearlo, y murmuró pensativamente: Sian Bert. Entonces, el tiempo pasó como de costumbre, y pasó un mes desde que el niño estaba en la línea del frente. En este momento tuvo lugar otra batalla contra monstruos demoníacos en forma de pájaros parecidos a águilas. Después de terminar la batalla, el duque preguntó si hubo bajas entre sus hombres. Los caballeros respondieron que no estaban allí. Su señor dio la orden de regresar. Entonces, al darse la vuelta, el hombre vio a su hijo. También sacó su espada del cuerpo del monstruo que mató, y se estaba preparando para regresar a la base después de una noche agotadora. El duque se acercó y notó que su hijo se adaptaba rápidamente a la vida en el frente. Sian le dio las gracias, pero le respondió que aún le faltaba mucho y tenía mucho que aprender. El padre dijo que estaba sorprendido porque no esperaba que Sian pudiera resistir tanto tiempo, pero hasta ahora ha resistido bien y por eso está orgulloso de su hijo. Al ver una sonrisa cálida y alentadora en el rostro del hombre, el niño quedó desconcertado por la sorpresa. El hombre se dio la vuelta para irse y le dijo que tenían algo que hablar, por lo que debería ir a verlo por la mañana. Sian estuvo de acuerdo, pero todavía estaba confundido. Era la primera vez que veía a su padre tan amable. El niño continuó escabulléndose de la tienda por la noche para entrenar y beber la sangre de los animales. En una de estas incursiones se encontró con un oponente inesperado, un gusano asesino. Sian saltó hacia un lado para esquivar su ataque. Él la miró más de cerca y trató de comprender de dónde venía. El gusano levantó la cabeza y abrió la boca para revelar dientes afilados que utilizó como armas. Al ver que Sian no podía con ella, Keiram le ofreció ayuda y le pidió que dejara al monstruo con ella. Pero el chico inmediatamente se dio cuenta de su plan y le preguntó si quería tomar el control. No funcionaría. Él lo sabe todo. Keiram comenzó a justificarse diciendo que no tenía malas intenciones y que simplemente quería ayudar. Mientras tanto, las heridas que el niño le había infligido al monstruo estaban sanando. La espada demoníaca intervino nuevamente. Los golpes del muchacho no le sirvieron de nada y el gusano se regeneró demasiado rápido. El joven frunció el ceño. Tenía razón. A este ritmo no podría matar al monstruo. Se quedó allí un mes y durante ese tiempo logró beber la sangre de muchos animales, pero todavía no fue suficiente. Habiéndose recuperado de sus heridas, el gusano atacó nuevamente a Sian, abriendo su boca para tragarse al joven. El niño se dio cuenta de que no tenía otra opción y tendría que seguir el juego de Keiram. Reprodujo el hechizo de la novena encarnación de la espada demoníaca, niebla espesa, y con una velocidad increíble golpeó, cortando al monstruo en pequeños pedazos. La bestia dejó escapar un grito o rugido desde el aire y comenzó a regenerar su cuerpo. Y Sian dijo que no debería haber venido aquí. El chico saltó alto para el siguiente golpe. El maná rojo del Keiram que rodeaba todo su cuerpo brillaba a la luz de la luna. Se balanceaba en su cabello creando la ilusión de fuego. Utilizó la técnica de la espada de niebla, haciendo revolotear los pétalos, y esta vez hizo golpes en zigzag. El monstruo se enfureció y su boca comenzó a partirse en pedazos. De la boca del demonio emergieron más gusanos. Parecían flores en flor y tenían una base. Sian también entró en preparación para la batalla. Se parecía a un demonio. Su rostro estaba cubierto con una máscara de sombra. Solo sus ojos brillaban rojos y un poderoso flujo de maná emanaba de todo su cuerpo. Acabó con el monstruo y regresó. Y después de un tiempo, los caballeros que patrullaban, junto con el duque, se encontraron con los cadáveres de los monstruos que habían sido asesinados recientemente.
El caballero notó que la cantidad de rastros de maná parecía impresionante. Su asesino podría ser un demonio. El duque respondió que no podían cerrar los ojos si esto era obra de un demonio, y ordenó quemar los cuerpos e inspeccionar la zona. El hombre se arrodilló frente al cadáver del perro del infierno. Las heridas que vio le parecieron familiares. Estaba preocupado. ¿Podría ser simplemente un déjà vu? Un tiempo después, Elkin regresó y le pidió al hombre que lo acompañara. Tenía que ver algo. El duque lo siguió hasta el lugar que el caballero indicó, y se sorprendió al ver el cadáver del gusano asesino. ¿Quién habría podido lidiar con semejante coloso? El hombre pensó por un momento y la sospecha recayó sobre esa misma organización. Mientras tanto, Xian estaba pensando en sus acciones. Utilizó la técnica de encarnación de la espada demoníaca, que le permite a Keiram tomar el control del cuerpo del niño y le da la capacidad de usar su verdadero poder. Pero tan pronto como Xian baje la guardia, Keiram inmediatamente tomará posesión de su cuerpo para siempre. Se le formaron moretones sobre los ojos mientras trataba de comprender lo que estaba pensando. Era imprudente usar tal técnica solo para matar a un monstruo. Tuvo suerte de beber sangre demoníaca, porque si el chico hubiera hecho esto hace un mes, su cuerpo no habría podido soportarlo, aunque ahora todo su cuerpo le dolía. Lo sacó de sus pensamientos la voz de Keiram comentando que entendía cómo funcionaba. La esfera de melena rosada continuó. Aunque parezcas un niño, todo en ti dice lo contrario. Se perdió en sus recuerdos y concluyó que el chico la mantenía bajo control muy bien. También conoce bien la geografía del valle y tiene un alto nivel de control sobre las técnicas de la niebla. Keiram recordó cómo Xian mencionó que esta no era su primera vida y, por lo tanto, confiaba en su suposición. Ella expresó su pregunta. «Eres un regresor, ¿no?» El muchacho la miró desconcertado y se quejó de que había dicho eso. ¿Pero realmente ella recién ahora lo había comprendido? La niña se enojó. ¿Cómo se suponía que iba a entender esto antes si él no le explicó nada? El niño lo ignoró diciendo que era un perezoso. Ella lo había visto en acción y podía decir con certeza que matarlo no era una tarea fácil. Y ella asumió que fue asesinado por el dueño de Duran Dark, la espada sagrada, lo que significa que cayó en un duelo o se convirtió en víctima de una traición. Por la forma en que miró la espada sagrada, se dio cuenta de que lo más probable era que fuera esto último. Esto significa que su objetivo principal era la venganza. Keiram aconsejó tener en cuenta que si notaba la más mínima vacilación, la absorbería inmediatamente. Xian no se impresionó en absoluto por su amenaza y simplemente la golpeó con el puño y respondió que conocía su lugar. Keiram rodó hacia atrás formando una bola y cayó sobre una pila de libros, creando un desastre. El chico la miró con una sonrisa, reconociendo su carácter. Ella no había cambiado en absoluto, igual que en su vida pasada. Xian decidió no quedarse más tiempo en la cama y salió de la tienda, pero vio a todos los caballeros susurrando sobre algo. El niño caminó más lejos y vio la misma imagen. No entendía qué estaba pasando y por qué todos estaban tan ruidosos hoy. Emily, al notar a su amo, corrió hacia él. El joven le preguntó si había sucedido algo. La criada respondió emocionada que el cadáver de un demonio de alto rango había sido descubierto cerca de la entrada del valle. Xian hizo una mueca al mencionar un cadáver. ¿Estaba hablando de un gusano? La niña continuó diciendo que hacía mucho tiempo que tales criaturas no aparecían cerca de los campamentos. El niño la interrumpió y le preguntó si había algo más. Ella se sorprendió y preguntó nuevamente. ¿Qué quería decir? El joven explicó si había algo más aparte del gusano asesino. Quizás algunos rumores sobre individuos sospechosos, pero antes de que Xian pudiera recibir una respuesta, un caballero se le acercó. Fue Elkin quien dijo que el duque deseaba ver al joven maestro. Una gota de sudor corrió por el rostro de Xian. Las cosas iban mal. Como los soldados llegaron demasiado rápido, no tuvo tiempo de ocuparse de los cadáveres. Estaba tenso y apretaba los dientes sin darse cuenta. Su vida pacífica había terminado. Pero no había elección. El duque ya habría notado hacía tiempo que era él. El muchacho se armó de valor y entró en la tienda de su padre. Se inclinó ante su padre con profundo respeto y el duque se giró para mirarlo. Y le invitó a sentarse, pero el hombre no parecía estar de mejor humor. Xian estaba tenso. Su corazón latía como loco. Si su padre le preguntara sobre el día de ayer, no podría justificarse de ninguna manera. Tan pronto como el muchacho se sentó, el duque le preguntó directamente dónde había estado la noche anterior. El niño empezó a sudar y respondió que estaba muy cansado, así que se fue a dormir temprano.
El padre sospechó que su respuesta era mentira, porque las marcas en los cadáveres se parecían mucho a la técnica de Xian. Frunció el ceño, tratando de comprender si era solo su imaginación. El niño adoptó la mirada más humilde e inocente que pudo y preguntó por qué tal pregunta. A su padre le resultó difícil creer que un niño tan pequeño pudiera derrotar a un monstruo tan grande. Xian volvió a preguntar qué le preocupaba a su padre. El hombre respondió que probablemente ya había oído hablar de lo que había sucedido cerca del campamento. Todavía están investigando el asunto, pero el duque ha afirmado con seguridad que es obra del grupo Mist. El joven preguntó nuevamente de quién estaban hablando. El padre comenzó a explicar que se trataba de un misterioso grupo de asesinos que existía desde la antigüedad. Nadie sabe su verdadero propósito, pero lograron matar a muchos nobles con el pretexto de la purificación. La característica distintiva de esta organización es la niebla negra que los sigue a todas partes. Pero el problema es que la niebla hace tiempo que desapareció. La última vez que fueron vistos fue hace 300 años. Pero el cadáver del gusano asesino estaba envuelto en esa misma niebla. Esta niebla era el rastro del dios Aer, el dios de la oscuridad, que era el objeto de adoración de los participantes de la niebla y la fuente de su poder. El duque continuó diciendo que si sus suposiciones eran correctas, entonces el gusano asesino y las otras bestias demoníacas fueron asesinados por alguien de las filas de la oscuridad. Xian tragó saliva alarmada. Su padre solo tuvo que ver las heridas para concluir que las bestias habían sido asesinadas por una antigua organización de la que no se había sabido nada desde hacía 300 años. El duque advirtió que aún desconocen el motivo de su aparición, por lo que deberá tener cuidado. Pronto avisará al imperio y realizará una investigación. El niño suspiró aliviado. Su padre le creyó. El hombre decidió que Xian no estaba conectado a la niebla porque era demasiado joven. Decidió terminar la conversación sobre este tema y cambió a otro, preguntando si Xian sabía sobre la visita de hoy. El niño respondió que escuchó que el emperador vendría. Pero, ¿por qué vendría hoy? Su padre dejó su pregunta sin respuesta, y en lugar de eso le pidió un favor. El niño no comprendía el favor que podía hacerle a su padre. Después de un tiempo, tal como había dicho el duque, llegó el emperador, y el caballero anunció esto. El señor Velias, junto con sus guerreros, se arrodilló para mostrar respeto a su gobernante y saludó al soberano. El hombre a caballo, con largo cabello blanco y barba del color negro opuesto, sonrió cuando vio al duque de Willers, y se bajó del caballo para saludar como es debido a su viejo amigo. El emperador levantó al duque del suelo y le declaró lo contento que estaba de volver a verlo después de tanto tiempo. Entonces su mirada cayó sobre Xian y su majestad preguntó si se trataba del mismo niño. El muchacho se presentó como el hijo menor de la casa de Vert y saludó al emperador sin levantarse de rodillas. El hombre de cabello blanco admiró cómo un muchacho tan joven ya estaba en el frente y dijo que el hijo del duque era diferente a los demás. Xian recordó el favor de su padre. Se devanó los sesos intentando averiguar qué debía hacer, pero resultó que el duque solo quería presumir de su hijo. Esto era diferente a su vida anterior, donde lo encerraban cada vez que llegaba el emperador, por lo que ahora el niño estaba conmovido por la confianza de su padre. El emperador dijo que también le gustaría presentarle a alguien a su amigo. La puerta del carruaje se abrió y apareció la delgada pierna de una niña. La chica de rojo salió del carruaje y se presentó como la quinta princesa del imperio Wusif. Su nombre era Arin Severus, y era una copia exacta de su padre, el mismo cabello blanco y ojos rojos. Xian la miró, recordando a la trágica quinta princesa. Mis pensamientos volvieron nuevamente a la petición de mi padre de acompañar a la princesa todo el día. El niño se sorprendió. ¿Cómo pudo hacer eso? El padre explicó que simplemente necesitaba hacerle compañía a la niña, ya que tenían la misma edad y se volverían a encontrar en la academia. Xian recordó que entró a la academia. Parece que incluso la vio varias veces. El duque continuó diciendo que quería que se llevaran bien, aunque fuera por poco tiempo, ya que no había nada de malo en conocer a un miembro de la familia real. Al joven no le gustó mucho la idea y consideró que la empresa sería una completa molestia. Después de todo, él entendió que su padre estaba planeando establecer contacto entre ellos al estar conectado con el emperador. Su padre eligió mal al hombre. Xian no podrá ser amiga de la princesa, le gustaría decirlo, pero tendrá que aceptarlo, por mucho que le irrite. Mientras Xian pensaba en sus propios pensamientos, la multitud comenzó a avanzar hacia las tiendas. La atención del niño se vio atraída por la pregunta de la niña sobre por qué el río estaba tan rojo. El joven también miró el río, preguntando si se refería al río sangriento. El nombre sorprendió a la princesa.
Cian explicó que no hay una razón específica por la que se llama así. Es solo que el río corre por todo el valle de Lemeya, y todas las criaturas demoníacas terminales o viejas al final de sus vidas saltan instintivamente a este río, y con el tiempo, los cadáveres y los fluidos corporales se disuelven, lo que conduce a la descomposición del maná y a un cambio en el color del agua. La muchacha preguntó si todo era por culpa de los cadáveres y las secreciones de los demonios, a lo que Cian dijo que ellos también beben esa agua y se lavan en ella, así que no valía la pena ir allí. La princesa hizo una mueca de disgusto y preguntó qué había al final del río. El niño respondió que era el reino de los demonios, y la niña se sorprendió al saber la ubicación de su guarida. Cian decidió burlarse un poco de ella y dijo que si iba a lo largo del río, incluso podría encontrarse con el rey demonio, ante lo cual la niña se estremeció. Él sabía perfectamente que nadie en su sano juicio tomaría ese camino, pero disfrutaba burlándose de ella. Era divertido, pero de repente un destello de luz amarilla apareció en el cielo. La niña estaba confundida, sin entender lo que estaba sucediendo, y Cian se dio cuenta de que estaba iluminado por el tercer puesto de guardia en el oeste. La señal amarilla significaba la aproximación de criaturas demoníacas. La princesa miró a Cian en estado de shock. ¿Era esto realmente cierto? El duque ordenó a los caballeros que protegieran a su majestad, y él mismo iría con varios caballeros al tercer puesto de guardia. El emperador detuvo a su amigo, pero Willers estaba perdido, tratando de entender por qué su majestad estaba actuando de esa manera. El emperador sacó su espada de su vaina y anunció que no había venido allí a descansar, sino que él también sería capaz de dar un rechazo digno. El duque suspiró profundamente, estando de acuerdo con la orden del emperador. El emperador exigió que sus caballeros se unieran a la incursión y se concentraran en matar a las criaturas demoníacas. Y Willers decidió llevarse a Cian con él, y él respondió de inmediato. La princesa se sorprendió de que incluso el muchacho fuera a pelear. Él respondió que lo necesitaba para cubrirse y que ella debería apresurarse a ir al campamento. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, la muchacha le exigió que la llevara con él. El niño no podía comprender si ella se había vuelto loca, porque decía tonterías, pero la niña era terca y caprichosamente pidió llevarla con él, porque tenían la misma edad. El joven intentó convencerla de que aquello no era un campo de juego, sino una batalla, y que allí moría gente todos los días. Pero la muchacha pareció no escuchar sus argumentos, insistiendo en que si él iba, ella también podía hacerlo. Cian no soportaba sus gritos y peticiones y, irritada, llamó a Elkin. Se sonó la voz de un hombre que accedió a escoltar a la dama a un lugar seguro detrás de la princesa. Ella estaba asustada. Todo su cuerpo se cubrió de piel de gallina. Elkin le sugirió con calma que lo acompañara a un lugar más protegido, pero la princesa quería que su voluntad se cumpliera, por lo que acusó a Cian de ser grosero. ¿Cómo se atrevía a hablarle en ese tono? La paciencia del chico se estaba agotando. Se inclinó hacia ella con un brillo peligroso en los ojos y le preguntó si sabía cuántas personas estaban muriendo en batalla mientras ella gritaba aquí. Cada segundo era precioso, porque podía influir en el curso de la batalla. ¿Y estará la joven princesa preparada para asumir la responsabilidad de la muerte de cada uno de ellos sobre sus hombros? La muchacha, incapaz de soportar su presión y su mirada asesina, estalló en lágrimas. Cian se apresuró a alcanzar a los demás y, como despedida, le dijo que era mejor que regresara si iba a derramar lágrimas. 3 personas observaban su retirada: la princesa, su doncella y el caballero Elkin. Mientras tanto, la batalla estaba en pleno apogeo. Los caballeros intentaron enfrentarse a los monstruos que parecían toros, solo que eran verdes. Hasta ahora los monstruos tenían la ventaja. Habían logrado matar a varios guerreros y estaban avanzando. Parecían estar demoliendo a todo aquel que se interpusiera en su camino. Los gritos de los caballeros eran ahogados por el ruido de los cascos de los monstruos. En la confusión de sonidos se oyó la voz del duque dando la orden de no retroceder y regresar a la línea. Levantó su espada, pidiendo que no se mostrara piedad hacia ninguna de las criaturas y pidiendo la protección de su majestad. Los combatientes motivados se lanzaron al ataque con renovado vigor, dispuestos a matar a todos. Cian, que había regresado al campo de batalla, pensó en Arín. El emperador Dion Severus tenía 2 esposas. La primera era la difunta emperatriz Diana Cusel, y la segunda era la ahora gobernante Cassandra Nefelus. La primera esposa del gobernante dio a luz a 2 hijos, y la segunda dio a luz a 2 príncipes más.
Sin embargo, también hubo un quinto hijo, Arin Severus. Nació de una concubina común y corriente, por lo que se la consideraba princesa solo de nombre. Pero la niña era fuerte. Nunca le importaron las opiniones de los demás. Ella manejó cada tarea impecablemente y estudió diligentemente. Sin embargo, esto también irritó a mucha gente. Al final, se salieron con la suya y ella fue desterrada de la capital por traición, tras lo cual murió en un retiro remoto por enfermedad, razón por la cual fue apodada la Princesa Trágica. Si ella no se hubiera esforzado por más, su vida podría haber resultado diferente. Debería haber vivido bajo la hierba y en silencio. Esa era la opinión del niño sobre la princesa. Pero Keiram le recordó que el duque Sianu había dicho lo mismo en su vida pasada. El muchacho le restó importancia diciendo que eran completamente diferentes, solo que los juegos políticos alrededor del trono eran despiadados. Mientras mataba a las criaturas y hablaba con Keiram, se escuchó un sonido que recordaba a una explosión, anunciando la muerte de otro monstruo. Fue el emperador quien mató a todos los demonios, y Xian quedó realmente impresionado por sus habilidades. Utilizó técnicas de rayo sagrado con su espada. Su técnica era poderosa. El maná en forma de corriente eléctrica recorrió todo el cuerpo del gobernante. Luego dirigió toda la corriente hacia su arma. El golpe fue tan poderoso que el suelo cerca del hombre también tembló después de la explosión. Xian era consciente de que había dominado la magia de nivel 8 estrellas y asumió que si no estuviera sentado en el trono, definitivamente estaría dirigiendo la Academia de Magia. Al ver su poder, al muchacho se le ocurrió la idea de que el cumplimiento de sus deberes podría ser simplemente un entretenimiento para el emperador. Los demonios de rango medio no podrían hacer frente a semejante oponente. Después de terminar la batalla, el emperador invitó al duque a tomar una copa, ya que hacía mucho tiempo que no bebían juntos. Pero como el duque estaba de servicio, no le estaba permitido beber, por lo que el gobernante disfrutó del alcohol solo. El emperador recordó que su amigo Wheelers estaba interesado en las noticias relativas al imperio, y le informó que últimamente la gente estaba horrorizada por el aumento de asesinatos de la nobleza. El duque preguntó si había algo en común entre los asesinatos. El emperador Dion respondió que todos los aristócratas asesinados estaban en la lista de quienes aceptaron sobornos. Además, en las escenas de los crímenes se ha visto a menudo humo oscuro. ¿Esto da lugar a alguna reflexión? El hombre pensó por un momento y respondió que lo más probable es que los seguidores de la oscuridad comenzaran a moverse. Vio algo similar ayer cerca del campamento. El gobernante consideró que sus palabras eran correctas y valía la pena comprobarlo todo cuidadosamente. Llenó su vaso nuevamente y dijo que incluso estaba contento de que hubieran quitado la basura, pero aún así, era imposible quedarse sentado mientras el imperio estaba lleno de disturbios. Pero el emperador estaba preocupado por algo más. Su amigo le pidió que compartiera con él lo que lo preocupaba. El gobernante continuó diciendo que algunos aristócratas malvados se aprovecharon de la situación y acusaron a su quinto hijo de estar involucrado en estos eventos. El duque quedó desconcertado. ¿Era realmente posible difamar a una niña por supuestamente tener conexiones con toda una organización oscura? El emperador compartió que había logrado mantener la boca cerrada hasta ahora, pero los ataques a Arin se estaban volviendo más agresivos. Y le pidió al duque, no como su gobernante, sino como amigo, que cuidara de su hija si moría antes que Wheelers. A lo cual el hombre puso la mano sobre su corazón y juró por su honor que cumpliría su petición. Mientras hablaban así, ni siquiera se dieron cuenta de que afuera estaba lloviendo. Y en la tienda, Emily seguía pidiendo información sobre cómo había ido su encuentro con la princesa, y tras escuchar la historia del joven caballero se sintió decepcionada. ¿Eso fue todo? La criada no paraba de hacer preguntas. El chico no sabía qué más decirle. A lo que Emily gritó, ¿cómo pudo separarse de la princesa de esa manera? Ella no es una chica común, y si Xian continuaba a ese ritmo, podría permanecer soltero toda la vida. Pero el chico estaba confundido. No había tenido ninguna cita. Luego de terminar la conversación, a pesar del clima decidió volver a entrenar. Emily no podía creer que él decidiera entrenar incluso bajo la lluvia. Xian le aseguró que no se preocupara por él y se fuera a la cama cuando de repente apareció la sombra de alguien.